Desde Omaima Eri Nelson, que asesinó brutalmente a su marido y lo cocinó para cenar, hasta Pedriño Matador, que mató y se comió el corazón de su propio padre, algunos caníbales siguen campando a sus anchas. Véalo bajo su propia responsabilidad. Estas son historias escalofriantes de algunos caníbales aterradores actualmente activos en Estados Unidos. El asesino en serie de Long Island. Durante más de 20 años, un asesino en serie caníbal ha estado rondando los Estados Unidos, con al menos 10 víctimas confirmadas entre 1996 y 2010, y posiblemente muchas más. Conocido como el asesino en serie de Long Island o el destripador de Craigslist, aún no está claro el alcance total de los crímenes de este horripilante depredador. El caso salió a la luz cuando la policía tropezó con restos humanos mientras buscaba a una trabajadora sexual desaparecida llamada Shannan Gilbert. Este descubrimiento les hizo sospechar que Gilgo Beach podía ser el vertedero de un asesino en serie caníbal. Los hallazgos iniciales revelaron 4 cadáveres, pero al ampliar la búsqueda, las autoridades descubrieron 6 más. 8 de las víctimas eran mujeres que anunciaban sus servicios como acompañantes en Craigslist. El caso dio un giro aún más oscuro cuando se reveló que el asesino no solo asesinaba a sus víctimas, sino que también consumía su carne. Uno de los cadáveres encontrados era el de un niño pequeño, identificado como la hija de una de las víctimas, y otro era el de un hombre travestido, lo que añade capas de misterio a los motivos y métodos del asesino. A pesar de que se investiga a varios sospechosos, ninguno ha sido vinculado definitivamente a los asesinatos. La escalofriante capacidad del asesino para eludir la captura, combinada con los espeluznantes detalles de sus crímenes, incluido el canibalismo, ha llevado a algunos a especular con la posibilidad de que tenga antecedentes en las fuerzas del orden u otra profesión que le permita evitar ser descubierto. El caso sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y sin resolver de Estados Unidos, y se cree que el asesino caníbal sigue activo y podría continuar con sus horribles actos. El siguiente en nuestra lista es Jeff Davis, 8. Entre 2005 y 2009, los cuerpos de 8 mujeres jóvenes, de entre 17 y 30 años, fueron encontrados en los pantanos de Jefferson Davis Parish, cerca de Jennings, Luisiana. Conocidas como las 8 de Jeff Davis, estas mujeres tenían extrañas conexiones. Muchas se conocían entre sí, y al menos una pareja eran primas. Aún más inquietante, todas las víctimas habían sido informantes de la policía, algunas de las cuales habían informado sobre otras víctimas de Jeff Davis antes de ser asesinadas. Para aumentar el horror, se cree que el asesino o asesinos eran caníbales y comían la carne de sus víctimas. Este espantoso detalle hace que el caso sea aún más escalofriante. La investigación no ha identificado a ningún sospechoso sólido, pero ha habido graves acusaciones de mala conducta policial. Un reportero de investigación sugirió más tarde que los asesinos podrían estar conectados con las fuerzas del orden, lo que encaja con el hecho de que muchas víctimas habían sido informantes. En octubre de 2019, el interés en el caso se renovó como resultado del nuevo documental de Showtime sobre el caso. Se cree que el asesino caníbal sigue activo, y el caso sigue siendo uno de los misterios más aterradores y sin resolver de Estados Unidos. Otro horrible caníbal que sigue activo en EU es el coleccionista de huesos de West Mesa. En febrero de 2009, una mujer que paseaba a su perro cerca de Albuquerque, Nuevo México, hizo un escalofriante descubrimiento al encontrar lo que parecían ser huesos humanos en una mesa. Esto condujo a una investigación policial que descubrió una escena del crimen espeluznante: los restos de 11 mujeres esparcidos por la misma extensión de terreno. Las víctimas, de edades comprendidas entre los 15 y los 32 años, se dedicaban al comercio sexual, y la mayoría eran de origen hispano. Trágicamente, una de las mujeres estaba embarazada en el momento de su asesinato. El caso es profundamente inquietante, no solo por el número de víctimas, sino también por la horrible naturaleza de los asesinatos. Se teme que el asesino haya sido caníbal y consumido la carne de las víctimas. 2 sospechosos principales han sido investigados en relación con el caso. Lorenzo Montoya, que vivía en una caravana a pocos kilómetros de donde se encontraron los cadáveres, fue asesinado en 2006 por una trabajadora del sexo que probablemente era su próxima víctima. Joseph Blea, otro sospechoso, era un conocido violador de la zona. Cuando la policía registró su domicilio, encontró una inquietante colección de joyas y ropa interior femenina, lo que hizo sospechar de su implicación. Sin embargo,
no se han encontrado pruebas concretas que vinculen directamente a Montoya o a Blea con los asesinatos de West Mesa. A pesar de las fuertes sospechas, la policía no ha podido establecer una conexión definitiva entre los sospechosos y las víctimas. El caso sigue abierto y aún se desconoce la verdadera identidad del asesino o asesinos. La posibilidad de que el asesino caníbal siga activo aumenta el miedo y el misterio que rodean a este caso. Es aterrador, ¿no lo es? El próximo caníbal activo es el maníaco del arco iris. El Rainbow Maniac fue un famoso asesino en serie entre 2007 y 2008. Durante 18 meses, este brutal asesino tuvo como objetivo a hombres homosexuales, asesinando a 13 víctimas de una manera horrible. Cada víctima fue ejecutada con un disparo en la cabeza y abandonada en Park con los pantalones por los tobillos. El método de asesinato era escalofriantemente coherente, y la brutalidad de los actos no hizo sino aumentar el terror en la comunidad. Una de las víctimas fue golpeada hasta la muerte y se comieron partes de su cuerpo, y la 12ª víctima sufrió un destino especialmente salvaje, al recibir un total de 12 disparos. El modus operandi del asesino, combinado con la extrema violencia, sugería un odio profundamente personal hacia las víctimas. En 2011, un sospechoso fue detenido en relación con los asesinatos y llevado a juicio. Sin embargo, fue absuelto por el jurado, dejando la verdadera identidad del maníaco del arco iris envuelta en el misterio. El caso sigue sin resolverse y se desconoce la identidad del asesino. Recientemente, nuevos acontecimientos sugieren que el Rainbow Maniac podría no haberse limitado a Brasil. Hay informes inquietantes de que este asesino se ha trasladado a Estados Unidos, continuando su reinado de terror bajo un nuevo disfraz. La posible presencia del maníaco del arco iris en E2E plantea la alarmante perspectiva de que pueda continuar con sus atroces crímenes, por lo que es crucial que las autoridades permanezcan vigilantes y que las comunidades sean conscientes del peligro constante. Se ha informado de que el siguiente caníbal de nuestra lista ha llegado a EUU, procedente de Nigeria. Asesino en serie del bosque de Ibadan. En Nigeria hay un lugar conocido como el Bosque del Horror de Ibadan, o el Bosque del Mal. En 2014, un motociclista que exploraba el bosque de Soka en Ibadan, estado de Oyo, se topó con algo sacado directamente de una historia de terror. Descubrió un pequeño asentamiento decadente lleno de edificios decrépitos, y en su interior encontró más de 20 cadáveres putrefactos, cráneos humanos cercenados, y lo más espeluznante, 10 personas vivas encadenadas a bancos de matanza. Los demás edificios de la zona estaban llenos de montones de ropa, botas y pasaportes. A pesar de los esfuerzos de la policía por localizar a los propietarios de estos pasaportes, no han podido localizarlos ni explicar su conexión con el lugar. Los rumores apuntan a que la zona podría haber sido utilizada por fanáticos religiosos para sacrificios rituales y prácticas caníbales, lo que enlaza con las arraigadas e inquietantes tradiciones de Nigeria. Este aterrador descubrimiento llevó a muchos nigerianos con familiares desaparecidos a acudir en masa a la zona con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Ahora, hay personas que afirman que el asesino, que podría haber practicado el canibalismo, ha abandonado Nigeria y actúa actualmente en EU. Se teme que este brutal individuo haya continuado sus horribles actos más allá de las fronteras, lo que hace que el caso sea aún más escalofriante. Mientras te hablamos de caníbales activos en EEUU, aquí tienes otro auténtico combustible de pesadilla. El asesino de la cara sonriente. El asesino de la cara sonriente es uno de los asesinos en serie más antiguos de EEUU. A lo largo de 20 años, 45 hombres en edad universitaria han aparecido ahogados en diversas masas de agua en 11 estados diferentes de... Todos ellos habían estado intoxicados antes de morir. A pesar de la dispersión de los lugares, algunos detectives creen que estos ahogamientos podrían ser obra de un asesino en serie, o de un grupo de asesinos en serie. Una teoría conocida como la teoría del asesinato de la cara sonriente. La teoría sugiere que se han descubierto caras sonrientes cerca de los lugares donde se ahogaron al menos 12 de estos hombres, y a algunos de ellos les faltan partes del cuerpo. Los detectives creen que estos hombres fueron secuestrados, asesinados y luego arrojados a masas de agua para que sus muertes parecieran ahogamientos accidentales. Además, se han encontrado drogas de violación en el organismo de algunas de las víctimas,
lo que indica que probablemente quedaron inconscientes antes de ahogarse. Las víctimas comparten perfiles similares. Todos son varones, blancos, atléticos, exitosos y populares. Otro detalle inquietante es el estado de los cuerpos cuando fueron encontrados. Una de las víctimas llevaba 40 días desaparecida, pero el deterioro de su cadáver no se correspondía en absoluto con el de alguien que hubiera estado 6 semanas en el agua. El estado de su cadáver no se correspondía con el nivel de descomposición esperado para alguien que había estado sumergido tanto tiempo. Este problema también se observó en otros casos. Ahora hay informes inquietantes que sugieren que el asesino, que es caníbal, no ha sido capturado durante tanto tiempo y sigue activo en Estados Unidos. Pasemos a otra espeluznante historia de un caníbal activo, conocido como el Monstruo de los Andes. Monstruo de los Andes. Entre 1969 y 1980, el asesino en serie colombiano Pedro López violó y asesinó hasta 300 niños, y nadie sabe dónde está hoy. Nacido en Colombia en 1948, Pedro López era hijo de una trabajadora sexual y, de niño, se vio obligado a ver a su madre participar en actos sexuales extremos. Él mismo también sufrió abusos a menudo, y López afirma que estos hechos afectaron significativamente a su psique. En 1969, Pedro López fue detenido por robo de coches y condenado a 7 años de prisión. Durante su encarcelamiento, volvió a ser agredido sexualmente, esta vez por otros reclusos. Poco después, López degolló a sus agresores con un cuchillo improvisado. Al salir de prisión en 1978, Pedro López viajó a Perú con un gusto recién adquirido por la sangre. Allí empezó a violar y asesinar a jovencitas por toda Sudamérica. En 1980, cuando un intento de secuestro salió mal, López fue detenido por los lugareños y entregado a la policía peruana. Una vez detenido, López contó su pintoresca historia, que incluía haber sido capturado por una tribu indígena y condenado a muerte por matar a una niña. Luego dijo que había matado a unas 3 chicas a la semana y que se había comido los cadáveres de algunas de sus víctimas durante 2 años, lo que elevaba su número total de víctimas a 300. La policía, naturalmente, se mostró escéptica ante semejante historia. La policía se mostró naturalmente escéptica ante tal afirmación, pero López condujo a la policía a una fosa común donde encontraron los restos de 53 de sus víctimas. A partir de entonces, los detalles son un poco confusos, ya que distintas fuentes informan de historias diferentes. Pero lo que sí está confirmado es que Pedro López fue puesto en libertad en 1994, a pesar de haber acumulado uno de los mayores recuentos de cadáveres de la historia conocida. Fue internado en un centro psiquiátrico durante 3 años y después quedó en libertad. En 2002, López fue sospechoso de ser responsable de un nuevo asesinato. Sin embargo, nadie ha podido encontrarle desde 1998. El siguiente en nuestra lista es el asesino en serie de la autopista I-70. El asesino de la I-70, un asesino en serie estadounidense no identificado, atormenta los recuerdos del Medio Oeste con una escalofriante serie de asesinatos que tuvo lugar en la primavera de 1992. El apodo proviene de la proximidad de las tiendas donde trabajaban sus víctimas, situadas a pocos kilómetros de la Interestatal 70. El modus operandi del asesino consistía en atacar a mujeres jóvenes, menudas y morenas, que trabajaban solas en tiendas especializadas. En una ocasión, la víctima masculina fue elegida por error debido al nombre femenino de la tienda y a su larga coleta, que el asesino pudo haber confundido con el pelo de una mujer. La siniestra racha comenzó el 8 de abril de 1992, con el asesinato a sangre fría de Robin Fuldauer, de 26 años, en Indianápolis. Continuó con los brutales asesinatos de Patricia Smith y Patricia Majors en Wichita, Michael McCown en Terre Haute, Nancy Kitzmiller en St. Charles y, por último, Sarah Blessing en Raytown. El asesino atacaba con rapidez y precisión, normalmente en horas bajas del día, cuando las tiendas estaban desiertas. Todas las víctimas recibieron disparos en la nuca con un arma de fuego del calibre 22, y algunas de ellas desaparecieron. Aunque las tiendas fueron asaltadas, parecía ser un motivo secundario. Los investigadores creen que el mismo asesino puede ser responsable de otros 2 asesinatos y un intento de asesinato en Texas durante 1993 y 1994, así como del asesinato en 2001 del dependiente de una tienda en Terre Haute, Indiana,
A pesar de que el caso ha recibido gran atención en programas como Unsolved Mysteries, America's Most Wanted y Dark Minds, el asesino de la I-70 sigue sin ser identificado y no se ha hecho público el nombre de ningún sospechoso. Las descripciones de los testigos han llevado a los investigadores a crear retratos robot del asesino, que lo describen como un hombre blanco, delgado, con pelo rojizo, párpados caídos y armado con un arma de fuego que podría ser una pistola Intratec Scorpion o una pistola Erma Werke ET-22. Se han difundido versiones del retrato robot con la edad, en un intento de suscitar el reconocimiento y poner fin a este escalofriante caso. Se cree que este caníbal sigue activo y libre en EUU. Si quieres volverte loco, en la siguiente entrada lo encontrarás. El policía caníbal Gilberto Valle, ex policía de Nueva York, se hizo tristemente célebre como el policía caníbal tras su detención en 2012. Se descubrió que Valle había recopilado una inquietante colección de investigaciones en línea y planes detallados sobre el secuestro, la tortura y el canibalismo de mujeres. Su caso salió a la luz cuando su esposa, de la que estaba separado, encontró documentos y archivos informáticos incriminatorios en los que se detallaban sus fantasías e intenciones. Valle había recopilado información personal sobre mujeres, incluidas sus direcciones y rutinas, que utilizaba para desarrollar sus planes. En 2013, Valle fue condenado por secuestrar, asesinar y canibalizar a una mujer basándose en las pruebas encontradas en su ordenador. La Fiscalía argumentó que sus detallados planes e investigaciones demostraban una grave amenaza para las posibles víctimas. En 2014, un tribunal federal de apelación anuló la condena de Valle al considerar que no había pruebas suficientes para demostrar su delito. Posteriormente, Valle fue puesto en libertad. En hoy, sigue caminando libremente por Estados Unidos, un hecho que sigue atormentando a quienes conocen su caso. A pesar de su puesta en libertad, la escalofriante naturaleza de sus fantasías y los detallados planes que elaboró en su día dejan un inquietante interrogante. ¿Podría volver a poner en práctica sus atroces deseos? Otro caníbal de esta terrorífica lista es Joseph Oberhansley. El caso de Joseph Oberhansley es uno de los ejemplos de canibalismo más impactantes y truculentos de la historia reciente de Estados Unidos. En septiembre de 2014, Oberhansley fue detenido en Jeffersonville, Indiana, tras el brutal asesinato de su novia, Tammy Jo Blanton. Los detalles del crimen son espeluznantes. Oberhansley irrumpió en la casa de Blanton, la atacó y luego procedió a mutilar su cuerpo de una manera que conmocionó incluso a los investigadores más avesados. Tras entrar en la casa de Blanton, Oberhansley la atacó con un cuchillo, infligiéndole heridas mortales. Pero el horror no terminó ahí. Más tarde, Oberhansley confesó a la policía que después de matar a Blanton, utilizó una sierra eléctrica para abrirle el cráneo, le extrajo partes del cerebro, el corazón y los pulmones, y luego las cocinó y se las comió. El alcance de la mutilación y el canibalismo dejó atónita a la comunidad local y atrajo la atención de los medios de comunicación. Oberhansley tenía un historial de conducta violenta, que incluía una condena previa por matar a su anterior novia cuando solo tenía 17 años. En el momento del asesinato de Tammy Jo Blanton, estaba en libertad condicional por ese crimen anterior. Durante el juicio por el asesinato de Blanton, se hizo especial hincapié en el estado mental de Oberhansley. Su defensa alegó que no era mentalmente competente para ser juzgado, señalando su historial de enfermedad mental y comportamiento errático. Sin embargo, el tribunal finalmente lo consideró competente y en septiembre de 2020, Oberhansley fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Joseph Oberhansley es un escalofriante recordatorio de que el canibalismo sigue existiendo en EU. Muestra las profundidades de la depravación humana y las devastadoras consecuencias de las enfermedades mentales no tratadas. En esta lista de caníbales masculinos, te sorprendería conocer a esta caníbal femenina. Modelo caníbal egipcio. La historia de la llamada modelo caníbal egipcia sigue dando escalofríos. El Día de Acción de Gracias, en un acto espantoso y horripilante, esta mujer, antaño conocida por su belleza y encanto, asesinó a su marido a sangre fría. El horror no se detuvo ahí. Desmembró su cuerpo y en un giro macabro, preparó y consumió partes de su carne para cenar. El crimen fue tan brutal y perturbador que rápidamente captó la atención de los medios de comunicación y del público. Omaima Are Nelson, nacida en El Cairo, Egipto,
Era una de 16 hermanos y tuvo una educación difícil, que incluyó la circuncisión femenina a una edad temprana. En 1986 emigró a Estados Unidos, tras casarse con un ciudadano estadounidense, Roger Steinbrook, del que se divorció más tarde. Instalada en California, trabajó como niñera y modelo, pero su vida estuvo marcada por una serie de relaciones problemáticas y problemas legales. En octubre de 1991, Omaima conoció y se casó rápidamente con William E. Bill Nelson, de 56 años, antiguo piloto con un pasado delictivo, al que asesinó y canibalizó. Fue detenida el 2 de diciembre de 1991 por el asesinato de su marido, Bill Nelson. Durante el juicio, su defensa alegó que actuó en defensa propia, citando su historial de traumas por mutilación genital femenina y supuestos abusos por parte de su marido. A pesar de la naturaleza atroz de su crimen, logró evitar una vida entre rejas. Gracias a una combinación de maniobras legales y dudas sobre su estado mental, fue puesta en libertad y ahora vive libremente en Estados Unidos. Su liberación ha provocado indignación y temor, pues muchos creen que alguien capaz de semejante atrocidad sigue siendo una amenaza potencial para la sociedad. El hecho de que pudiera caminar entre los ciudadanos de a pie, sin que nadie se diera cuenta y sin restricciones, añade una capa aterradora a una historia ya de por sí espeluznante. El siguiente de nuestra lista es el hombre que se declaró claramente caníbal: Stanley Dean Baker. En julio de 1970, la pequeña ciudad de Great Falls, Montana, se vio sacudida por uno de los crímenes más horripilantes de su historia. James Schlosser, un joven de 22 años recién licenciado, fue brutalmente asesinado, descuartizado y parcialmente devorado. El horrible incidente comenzó cuando Schlosser, un joven tranquilo y amable, recogió a dos autoestopistas, Stanley Dean Baker y Harry Alan Stroop, mientras se dirigían a un lugar de pesca. El horrible crimen conmocionó a la comunidad cuando el torso mutilado de Schlosser fue descubierto por un pescador cerca de Gardiner, Montana. Baker, que admitió el canibalismo y el desmembramiento, afirmó que había actuado solo, pero Stroop también fue implicado. A pesar de lo truculento del crimen, Stroop solo fue condenado por homicidio involuntario y cumplió 2 años de prisión. Tras su detención, Baker y Stroop fueron rápidamente relacionados con el asesinato a través de una serie de acontecimientos, entre ellos un accidente de coche en California, en el que Baker confesó tranquilamente ser un caníbal. El juicio de Baker fue famoso por su extraño comportamiento, afirmando ser Jesús e incluso insinuando su implicación en otros asesinatos sin resolver, incluida una posible conexión con el asesino del Zodíaco. Sin embargo, la atención se centró en la trágica muerte de Schlosser, a quien se recordaba como un joven tranquilo y amable de una familia local propietaria de una tienda de comestibles. A pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, Baker fue puesto en libertad condicional en 1986, tras cumplir solo 16 años, lo que aún hoy provoca indignación y temor entre la comunidad. Stroop, por su parte, fue puesto en libertad tras cumplir 2 años de su condena de 10 años. Hablemos ahora de otro horrible caníbal, Antron Singleton. The Big Lurch. Big Lurch, cuyo verdadero nombre es Antron Singleton, es un rapero con un escalofriante caso criminal vinculado a él. La historia comienza el 10 de abril de 2002, en Los Ángeles, donde Tynesha Ice fue encontrada brutalmente asesinada. Su cuerpo fue descubierto con graves heridas, incluidas marcas de mordiscos y una cavidad torácica abierta. Cerca de allí, la policía encontró a Antron Singleton, que deambulaba desnudo por las calles, cubierto de sangre y con un comportamiento errático. También descubrieron que tenía carne humana en el estómago. Antron Singleton se había trasladado a Los Ángeles para desarrollar su carrera como rapero tras sufrir un grave accidente de coche que le provocó dolores crónicos. Para controlar el dolor, empezó a consumir PCP, una potente droga alucinógena. La noche del asesinato de Tynesha, hubo una fiesta en su casa y le dieron grandes cantidades de PCP. Afirmó que perdió el conocimiento y que no recordaba nada de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Tynesha. Durante el juicio, el abogado defensor de Singleton, Milton Grimes, fue criticado por su gestión del caso. Pruebas importantes, como las huellas dactilares y el ADN, que no coincidían con Singleton, no se presentaron adecuadamente. El juicio fue rápido, y Singleton fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Singleton siempre ha mantenido su inocencia.
argumentando que fue juzgado injustamente y que las pruebas se manejaron mal. Su caso sigue siendo controvertido y se sigue debatiendo si realmente se hizo justicia. Sigue intentando que se repita el juicio, afirmando que no se le dio una oportunidad justa de demostrar su inocencia. Michael Woodmansee. En 1975, Michael Woodmansee, un joven de 16 años de Rhode Island, cometió un horrible crimen al secuestrar y asesinar a Jason Foreman, de 5 años. El día del asesinato, que también era el 25 cumpleaños de la madre de Jason, Woodmansee atrajo al niño a su casa, alegando que era un gesto amistoso. Una vez dentro, Woodmansee apuñaló brutalmente a Jason en el pecho y luego ocultó su cadáver en un maletero. La desaparición del niño dio lugar a una búsqueda por todo el país, pero la verdadera naturaleza de su destino permaneció desconocida hasta años después. El caso dio un giro oscuro en 1982, cuando Woodmansee intentó estrangular a un repartidor de periódicos de 14 años, Dale Sherman, que consiguió escapar y alertar a la policía. Este incidente condujo a la detención y posterior confesión de Woodmansee. Durante la investigación posterior, las autoridades descubrieron el cráneo y los huesos de Jason en casa de Woodmansee. Los huesos habían sido conservados y desgranados, y un inquietante diario detallaba el brutal asesinato. La confesión de Woodmansee incluía descripciones gráficas de sus acciones, e incluso admitió haberse comido parte de la carne de Jason, una afirmación que conmocionó a la opinión pública. En febrero de 1983, Woodmansee se declaró culpable de asesinato en segundo grado, como parte de un acuerdo de culpabilidad, que evitó a la familia Foreman tener que soportar un juicio espeluznante. Fue condenado a 40 años de prisión. El tribunal ordenó el sellado de todas las pruebas relacionadas con el caso, incluido el diario de Woodmansee, para evitar más angustia a la familia. Recientemente se ha sabido que Woodmansee saldrá en libertad 12 años antes de lo previsto, gracias a un sistema de recompensas penitenciarias que reduce las penas por buen comportamiento y trabajo. Esta noticia ha causado indignación, especialmente en la familia de Jason Foreman. John Foreman, padre de Jason, ha jurado públicamente matar a Woodmansee si es puesto en libertad. El último caníbal de nuestra lista es Pedrinho Matador. Pedro Rodríguez Filho nació en Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil, en 1954. Creció en un entorno violento. Su padre, Pedro Rodríguez, maltrataba a su madre. La violencia comenzó pronto en la vida de Pedrinho, que sufrió abusos físicos que contribuyeron a su posterior comportamiento delictivo. A los 11 años ya había iniciado una racha violenta, matando a un traficante de drogas local y a varias personas más. Continuó con sus actividades delictivas durante la adolescencia, incluyendo asesinatos motivados por venganzas personales y conflictos con las autoridades. El crimen más infame de Pedrinho se produjo cuando estaba en prisión. En 1973 fue condenado a 128 años de prisión. Durante su estancia entre rejas, Pedrinho fue responsable de numerosos asesinatos, incluido el de su propio padre. Su padre también cumplía condena, y al enterarse de que había asesinado a la madre de Pedrinho de 21 puñaladas, decidió vengarse. En un escalofriante acto de venganza, Pedrinho mató a su padre en prisión y afirmó haberse comido una parte del corazón de su progenitor. En una entrevista, detalló este acto, explicando que había utilizado un cuchillo para matar a su padre y había consumido un trozo de su carne como acto de venganza. Este espantoso detalle aumentó su reputación de individuo violento y perturbado. Pedrinho salió de prisión en 2007, tras cumplir 34 años. Fue encarcelado brevemente de nuevo, en 2011, por delitos adicionales cometidos durante su detención. Pedrinho fue liberado de nuevo en 2018 y luego se trasladó a los Estados Unidos. Su presencia es una amenaza para toda la comunidad. ¿Qué historia de caníbal te atormenta más? Compártela en los comentarios. Me gusta, comparte, suscríbete y haz clic en la tarjeta de la pantalla para ver más historias escalofriantes. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.